como les decía, viendo lo que el cronograma que tenemos, semana 4 es el tema de la página 35, la clase 3.2. Y dice acá, ángulos opuestos por el vértice. Al intersecar dos líneas rectas se forman cuatro ángulos. Determina la medida de los ángulos faltantes. ¿Qué características tienen los ángulos A y C? Si ustedes se fijan acá, han trazado dos rectas, miren, o dos líneas rectas. Y al cortarse las dos generan cuatro ángulos, el ángulo A, el B, el C y el D. Entonces, acá nos dan este ángulo, mide 50 grados. Ahora, nosotros sabemos que esta línea recta, desde acá hasta acá, que sería la suma de 50 más A en ángulo, mide 180, porque toda línea recta tiene un ángulo llano de 180 grados. Entonces, por eso mide, ambas deben de sumar 180. Significa que ¿cuánto debe valer el valor de A? Pues A debe valer 180 menos 50, ¿verdad? Y eso nos da 130. ¿Sí? Y eso es lo que nos explican acá en el Soluciona, miren. Que desde acá hasta acá el ángulo mide 180. Entonces, este ángulo de acá, lógicamente mide, miren, acá está 130, lo que ya les decía. Entonces, lo mismo sucede ya cuando tenemos este de 130 y este 50. Notamos que desde acá hasta acá, o sea 50 más C, como esta es una línea recta, C mide, la suma de 50 más C sería 180. Por lo tanto, este ángulo también mide 130. ¿Verdad? De ahí donde podemos obtener todos los ángulos. Y aquí hay algo muy importante. Se fijan que este ángulo y este ángulo son iguales. Cuando sucede eso se llama ángulos opuestos por el vértice. Y siempre va a suceder cuando dos rectas se intersecten. Van a generar cuatro ángulos y 2 a 2 van a ser congruentes, es decir, iguales. Por ejemplo, este 130 va a medir igual que C, ¿verdad? C va a medir también 130. Aquí está, miren. Entonces, aquí tenemos el comprende y nos dice los ángulos no consecutivos que se forman al intersectar dos rectas se llaman ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Los ángulos A y C son opuestos por el vértice y tienen la medida de 130, es lo que les decía. El ángulo en A, que era y este de acá miden 130. Entonces, acá está fácil, dice, él resuelve. A partir del ángulo dado, colorea su ángulo opuesto por el vértice y escribe la medida de dicho ángulo. Pues, de lo que habíamos visto de la teoría, entonces ya sabemos que si este mide 35, este ángulo de acá, por ende, mide 35 grados también, ¿verdad? Ahora, sabemos que en esta línea recta, desde acá hasta acá, mide 180. Significa que este ángulo va a medir 180 menos 30, 35. Entonces, al hacer ahí los cálculos, vamos a obtener, vamos a ver, siempre me gusta utilizar la calculadora para que vean bien los cálculos. Vamos a ver, 180 menos 35. Y eso obtenemos 145. Entonces acá es 145 grados. Acá le tenemos que poner también los grados. Ahí disculpen, esas son las unidades. Y así obtenemos si este ángulo de acá hasta acá mide 145, lógicamente este de acá también mide lo mismo, 145. Y así van a resolver todos estos. Cualquier duda me pueden escribir. Solo que recuerden, ¿verdad? El tema que se resuelve acá, también tienen que ir a resolverlo acá, ¿verdad? Ángulos opuestos por el vértice. Y aquí, ¿verdad? No, tenemos siempre, recuerda, esto nos lo dan para que podamos, valga la redundancia, recordar lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Ahí lo resuelven. Y acá dice, colorea el ángulo opuesto por el vértice de los ángulos dados. Por ejemplo, de 126, el opuesto por el vértice, por lógica, es este de acá, miren. Porque están oponiendo, ¿eh?
de 66, por ejemplo, el opuesto por el vértice va a ser este de acá. De este 100, su opuesto por el vértice, lógicamente, es este de acá, ¿verdad? Y así vamos sacando todos los ángulos.